Hoy vamos a hacer un desafío bastante particular. Vamos a ir a dos pueblos, Jericó y Jardín. Les voy a contar cuánto me gasto en la rodada completa y además ver si lo podemos hacer en un solo día. ¡Vamos! Pero no lo vamos a estar haciendo corriendo ni apurados. Esto es un paseo turístico que tenemos que conocer los pueblos. Entonces vamos a tener misiones. Misiones que cumplir para ir tranquilos y haciendo las cosas como se deben cuando uno turistea. 1. Desayunar en Jericó y almorzar en Jardín. Vamos a ver si nos da. 2. Conocer el pueblo, por supuesto. 3. Conocer algún lugar turístico particular, ya sea un museo, un mirador, además de las iglesias obligadas, por supuesto, que son bonitas las que hay en ambos pueblos. Y comprar algo. No sé qué, pero tenemos que comprar algo en cada pueblo y también se incluye en la cuenta de contarles cuánto me gasto puebleando y en Antioquia. Muy bien, y pongamos el reloj. Son 7:47 de la mañana, estamos por la autopista regional, yendo hacia el sur. Vamos a ver también cómo nos va con el tiempo para hacer estas cosas. Vamos a ver si llegamos a hacer todo lo que queremos hacer. Esos son los desafíos del día de hoy en Pedro en el Camino. Como les dije, esto no es de afán. Y sí, tenemos que desayunar en Jericó. Pero antes nos vamos a comer un pastel en Cocorroyó. Vamos a tanquear y a inflar las ruedas. Todo eso cuenta como el tiempo que vamos a gastar. Qué linda moto que hay acá. ¿Y dónde dejamos la nuestra? No veo lugar, amigo. Muy bien, seguimos camino. Gastamos entonces en ese predesayuno 25 algo. Acá aparece. Y la tanqueada fue cerca de 30.000 pesos. Pero eso lo vamos a calcular al final exactamente cuánto gastamos. Vamos a poner el contador en cero de los kilómetros y al final vamos a calcular exactamente cuánta gasolina nos gastamos. Ahí va, en cero. Y gastamos 1.000 pesos en inflar las ruedas. En este momento son exactamente las 8:53. Siempre nos gastamos un poco de tiempo para comer. Cuando puse el mapa, yo me estaba preguntando por qué me estaba tirando tanto tiempo hasta Jericó. Generalmente son 2 horas y desde que salimos de casa me está tirando 3, ahora faltan 2 recién. Y es que el mapa en sí me está marcando que el paso por Sinifaná está completamente cerrado. Eso es un derrumbe que hubo y que lo están arreglando, entonces lo abren y lo cierran, lo abren y lo cierran. Pero ahora me está marcando que está completamente cerrado, entonces nos toca preguntar ver si hay paso o no. Si no hay paso, nos toca ir por Fredonia. Bueno, confirmado. No por la gente, sino porque hay un cartel en la vía que parece ser que desde el 24 de septiembre hasta el 1 de octubre, si leí bien, porque está un cartel lejos, es que está completamente cerrada la vía Sinifaná, nos toca ir por Fredonia. Esto... Ya arrancamos con demora, gente. Ya esto sí nos hace ir... Tutururún. Acá va, Fredonia. Para allá vamos. Lo bueno que en moto es un toque.
Vamos a buen ritmo, acabamos de cruzar Fredonia. Son las 9:30 en este momento. Creo que subimos un poquito más y empieza la bajada. Creo que vamos a tener unos paisajes bonitos en esta ruta. Bueno, descansito, porque como dijimos, no estamos yendo de afán. Matecito y río, tranca. Son 10:30 pasadas. Estamos reatrasados con lo que era el plan original. Esto de Fredonia fue bastante más demorado de lo que pensé. Y bueno, este es el río Mulato que llega al Cauca. Y eso debe ser una hidroeléctrica. Bueno, matecito, descanso y seguimos. Señoras y señores, bienvenidos a Jericó. Morro El Salvador. Interesante. ¡Hola! ¿Pero qué coquetería! Algún santo le deben estar rezando. Ahora sí, entrando al pueblo de Jericó. 11:24 de la mañana. Tachame. Chuleame, anotame por favor, señor editor. Llegada al pueblo de Jericó. Bien. ¿Esta bandera amarilla y roja es de Jericó o es...? Sí, al parecer. Bueno, acá... Bueno, Jericó es un pueblo de muchísima historia, muy importante. ¿Quién mejor para contarlo que mi viejo? Por favor, Horacio Gilmore, bienvenido al canal. Cuéntenos un poco de Jericó. Hemos llegado al pueblo más hermoso de Antioquia, como le dicen los lugareños. Fundado en 1850, es conocida por su progreso y cultura, llamada también la Atenas del suroeste. Ubicada a 2000 metros de altura, su nombre, Jericó, es en honor a la primera ciudad que encontraron los israelitas luego de salir de Egipto. Tiene variados climas, desde el cálido, el templado y el frío en las alturas. Su economía se basa en la agricultura, también en la ganadería y en la industria del cuero. Bueno, esta es la casa natal de ni más ni menos que Laura. La madre Laura, si no me equivoco, santificada. Es una figura importantísima en Antioquia, la madre Laura. Buenas. Le hago una pregunta.
¿Qué celebración hay hoy con las banderas? 175 años de la fundación de Jericó. No le puedo creer. Llegué cuando era. 175 años. 175 años. Qué maravilla. Bueno, muchas gracias, hombre. Bienvenido, mi amigo. Dale. Vamos a celebrar entonces. Claro que sí, disfruta del pueblo. Gracias. Escuchen esta coincidencia. No tenía ni idea. 175 años de Jericó. Venimos a celebrar con el pueblo. Pero por 2 días el pueblo tiene 100 años más que mi viejo. Mi viejo es del 25 de septiembre de 1950. Y si le restamos 100, es como del 28 de septiembre de 1850. La inauguración de Jericó. ¡Qué coincidencia! Bueno, feliz cumpleaños, Jericó. Ta, tarara, tan, tan, tan. Estando en Jericó y en su cumpleaños, bueno, no puedo dejar de hablar de un tema bastante preocupante que estaba viviendo en conflicto este pueblo. Es que una minera está tratando de entrar hace ya muchos años a este pueblo y el pueblo está peleando para que eso no sea así. El conflicto también creció porque lograron convencer a mucha gente, entonces ya hay división en el pueblo, en las mismas familias, que algunos dicen que entre, otros que no. La verdad que el destrozo que haría ambientalmente es enorme. La única justificación que dice Anglo Gold Shanty, que es la minera, el beneficio que traerá para el pueblo con puestos de trabajo y dinero. No hay un solo caso de minería legal o ilegal que haya beneficiado a un pueblo. Siempre lleva destrozos ambientales y sociales, económicos para un pueblo. Nunca trae beneficios de ningún tipo. El beneficio siempre es para la empresa que se lleva todos los minerales, deja 4,50 pesos y los pueblos quedan destruidos. Entonces sí al agua, no a la minería. Esa es la pelea que hoy Jericó está llevando adelante y espero que la siga ganando. Estoy asombrado, me parece súper divertido esto del cumpleaños. Bueno, van a ser las 12. Entonces, desayuno acá no fue. Vamos al almuerzo. Menos mal, clavamos pastel en Cocorroyó, porque si no estaría muerto de hambre. Vamos a tratar de almorzar en un lugar relativamente típico frente al parque. Y después seguimos con el resto de las misiones. Habemos almuercito, se ve delicioso, tenemos lentejas, bueno, por lo menos en Antioquia siempre se almuerza la sopa y el seco, como le dicen. Tenemos lentejas, carne sudada, papa, arroz, aguacate, miren lo que es esto. Lentejitas y guarapo, guandolo. Y esto es, para los que no han visitado Colombia todavía, la caña hecha juguito, la trituran y saca el guandolo o guarapo. Tiene algunas diferencias y nunca me acuerdo cuáles son. Si ustedes saben, les acepto en comentarios la diferencia entre guandolo y guarapo. Bueno, me fui a almorzar, el horario está descontrolado y todavía nos falta un montón que hacer. Estamos muy atrasados, gente. Listo, almuerzo, check. Ya lo podemos anotar. Muy rico, 19.500. Ahí va.
Ya más o menos conocemos el pueblo, ya conocemos más o menos su historia. Me falta comprar algo y me falta el lugar turístico. Quería ir al Maja, que es el museo de acá, es muy bonito, arqueológico, si no me equivoco, el museo, pero aparte tiene, bueno, obras contemporáneas, pero está cerrado hoy. Entonces vamos a ir a un mirador que no conozco, es el Mirador del Cristo Rey. Ese es nuestro lugar turístico, pero antes me falta comprar algo. Conocida como la cuna del carriel, el carriel es una bolsa de cuero que es usada por los arrieros para sus cosas personales y es una tradición antigua de Antioquia. Compramos cinturón, me antojé de uno, 70 lucas. Pensé que era más barato. Creí que valía 35, le dije sí, dale, y después 70, pero está bien. Es de cuero, era una talabartería. Quería buscar algo artesanal, algo, bueno, hecho acá, como pudieron ver en la tienda. Es esa que entramos y compré este cinturón. Bueno. Algo muy curioso que tiene Jericó, que no está en funcionamiento, es que tiene un teleférico para subir a la montaña de enfrente, que es un nacimiento de agua. Uno puede subir caminando, te demoras 1 hora, entonces gente, no llegamos al jardín. Pero acá está el teleférico. De todas las veces que vine acá, es la primera vez que me lo encuentro. No sabía que este era el lugar de salida. Una lástima. Se ve que sale un platal a arreglarlo, porque ya tiene muchos años abandonado. Tenemos que volver a cruzar Jericó para salir a Jardín. No conozco esta ruta, solo busqué en el mapa la que me parecía más adecuada. Y la noticia es que son las 2 de la tarde. 15 minutos, casi 15 minutos. Y el mapa ahora me marca que son 2 horas hasta Jardín. Bueno, la trama se complica. Gatito. ¿Por qué la trama se complica? ¿Y por qué acá cae el sol como a las 5 de la tarde? No sé cuánto vamos a poder hacer en Jardín, en primera instancia. En segunda instancia, nos tocará volver de noche a Medellín. Yo voy adelantando esto. Si yo tengo que volver a Medellín de noche, ustedes me van a acompañar. Yo no voy a volver solo. Así que si llegaron hasta acá y ven que el video dura mucho más, quiere decir que vamos a ir juntos hasta Medellín de regreso de noche. Voy medio metiéndole pata por esto del horario que les vengo diciendo. ¡Qué linda casa ahí arriba! ¡Oh! Hermosa. Y esta también. Piedra grande. Me va a tocar. Buenas, ¿todo bien? Buenas. Gente tan amable. Esas sonrisas. Si quiere ir para Jardín por acá. Sí. Hasta luego, feliz día. Ah, porque no estoy con el mapa y la pantalla está apagada. Tuve que conectar el celular, que estaba en las últimas.
Se ve que sí, que estar conectado al CarPlay constantemente me consume bastante batería del celular, más de lo normal. Pero por eso le pusimos el cargador USB. Ahora, ¿qué hora es? 2:34. Casi me como una piedra por mirar la hora. Tutururum. Puente a la derecha, listo. Creo que eso era. ¿Cierto, señor? De los cerdos. Tutururum. Tututu. Qué lindo paisaje. Peladas las montañas. Peladas. Pero muy lindo, es como un valle. Tutururú. Generalmente me pasa lo mismo. Me preocupo por el futuro, como voy a llegar de noche. Me preocupa. Me preocupa lo que pueda llegar a pasar. Y después, ¡pah!, el paisaje se abre y me regalan estas vistas. La ruta se pone deliciosa como en este momento. Y a disfrutar la vida, gente. ¡Qué tanta preocupación! Por favor, sí que me aburro gratis. Bueno, el aburro colombiano no es el aburro español o argentino. El aburro colombiano es como que se me van las ganas de todo. No es simplemente que no tengo nada para hacer. ¡Está hermosa esta ruta! ¡Woohoo! La ruta está espectacular. Gente, muy buena esta ruta. Busquen por Destapada, desde el mapa, Jericó Jardín y van a llegar. Igual yo se los estoy mostrando en el mapa acá en el video. Por la paradita que hice, la mula me volvió a pasar. Ahí nos encontramos dos mulas. Miren la magia que tiran estos, ¿no? A mí me cuesta pasar con una moto. Y no la pude pasar hace media hora que estoy acá atrás y me rompió los tiempos. Aún más. Si él no me deja pasar, no me avisa, yo no me puedo mandar. Él ve más que yo. Bueno, viene un pueblo, ahí me imagino que lo podré pasar, pero imposible. ¡Wow! ¡Wow! Y llegamos a la parte principal. Ok. Ya está la ruta. Muy bien. Bien. 27 minutos de jardín son 3:44. Vamos a hacer cositas en jardín. 4:22 de la tarde. Señoras y señores, niñas y niños, público querido, llegamos al jardín que está en obra, al parecer. Bueno, ¿qué llegaremos a hacer? No tengo idea. Lo que estoy seguro
que tengo que levantar el dron pronto, que se nos va la luz. Vistoso. Qué pinta la del señor, ¿ah? Qué estilo. Con ustedes nuevamente la iglesia de Jardín. Digo nuevamente porque este fue uno de los primeros capítulos que hice. Lamentablemente a Jardín siempre llego como con poco tiempo. Qué lindo. Como que compiten. ¿Cuál es el pueblo más bonito? ¿Jericó o Jardín? Ambos con sus balcones, sus casitas, sus ventanas bonitas. La ciudad de Jardín tiene un apelativo dado por la gente que ahí vive. Le dicen que es el pueblo paisa más bonito. Y seguramente es porque Jardín en su arquitectura se conserva igual a través de más de un siglo. Cuando llegaron los fundadores, exclamaron: «Esto es un jardín», cuando vieron el valle, los ríos y un hermoso paisaje. El mismo hermoso paisaje que yo he disfrutado durante mis viajes de trabajo en vuestro tan lindo país. Fundada en 1863, está ubicada a 1800 metros de altura, ha sido habitada antes de la conquista por los indios chamíes y se desarrolló en plena colonización de Antioquia. Estoy cansado. Para ser sincero, estoy cansado. Van a ser las 5 de la tarde. Exactamente. Acá les pongo la hora. Y siempre es muy pintoresco Jardín. Creo que de 4 cosas para hacer acá me va a faltar 3. Bueno, llegar a Jardín es una, chuleado. Bien, lo logramos. Ahora vamos a merendar. Esa es la comida que vamos a hacer. Y estoy pensando en la vuelta. Está complicada. En este lugar tan encantador. Estoy en la Manchuria, en toda una esquina en el parque, a ver si lo ven. Tuki. Vamos a comer esta delicia. Cheesecake de frutos rojos y un cappuccino. Nos cayó la noche y no voy a volver a Medellín. No hay gente, mañana laburo, pero bueno, voy a salir a las 5 de la mañana. La noche está divina, es un espectáculo Jardín de noche, la verdad que es muy muy bonito. A ver, comprar algo acá, el hotel, 70.000 pesos la noche. Esperen que no me quiero ir de la luz, así me ven. Listo. 70.000 pesos la noche del hotel, más 25 de la merienda. Bueno, así está bien, es un lugar más bien de gustitos, yo sé. Una cheesecake, un café con leche, me di un gustito, estaba cansado. Digamos, no es lo más económico, pero bueno, sumemos 25 a la cuenta. No puedo dar ahora el total porque tengo que llegar a Medellín, calcular los kilómetros y ahí la gasolina, y tal vez tenga un gasto más. Entonces, bueno, en este momento no lo sé, pero Pedro del futuro lo sabe. Pongamos el cartel de cuánto gastamos en este viaje. Hablando del tiempo, no me dio. Conclusiones. Difícil hacer Jericó Jardín en el mismo día. Salí madrugado, está bien, estaba cerrado Sinifaná, pero complejo. Entonces estoy cansado. No se disfruta del todo, el paseo tan apurado. Como ven, Jardín no lo pude recorrer, llegué muy tarde, entonces no, que hagan un fin de semana,
hagan un fin de semana. Mi recomendación es que hagan un fin de semana y lo van a disfrutar un poco más. Entonces también veamos cuál de todas las misiones que nos pusimos, cuáles son las que cumplimos. Bueno, en Jericó sí logramos cumplir todo. Acá en Jardín no. Conocerlo del todo, no lo chuliemos. Y comprar algo tampoco. Sí, pagué el hotel, esa es la compra en este pueblo, pero no compramos ningún objeto como nos lo habíamos propuesto, entonces no se pudo cumplir todo. Estuvo buena la aventura, estuvo buena. Gracias por acompañarme hasta acá, gente. Voy a seguir paseando de noche, que está muy, muy lindo este pueblo de noche. Jardín es hermoso. Y Jericó también. Les mando un abrazo y bueno, ahí tienen una ruta muy recomendada. Nos vemos en el camino.